para que no tengamos interrupciones, que los que tengan preguntas me las vayan mandando o a Matías o a mí por chat, ¿sí? Porque incluso por ahí si tenemos alguna pregunta al principio de la charla, se puede, en el transcurso de la charla por ahí se contesta. Entonces, para no pisarnos y para no interrumpir, los que tengan preguntas las mandan por chat y las hacemos al final. Diana, estamos esperando que nos ilustres. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a ir compartiendo la pantalla. Gracias a Matías y gracias a Diego por esta invitación. Y bueno, vamos a hablar de artroplastia reversa de hombro. No sé si se ve bien. Perfecto. ¿Se ve perfecto? Vale, pues bueno, yo voy a hacer un poquito una revisión del estado actual de las indicaciones de la prótesis, sus orígenes y bueno, para qué casos la estamos utilizando nosotros acá en mi hospital, ¿no? Bueno, para la mayoría de los ortopedas era desconocido, pero la prótesis de hombro, el diseño de la artroplastia, pues fue incluso antes que la de rodilla y la de cadera, ¿vale? Se diseñó en principio para procesos degenerativos de la articulación, pero todos los diseños fracasaron. En el siglo XX, Charles Neer retoma en el año 1955 esos estudios y además distingue lo que es la artropatía por desgarro del manguito rotador, que es la única, el único mecanismo de fallo al que no están sometidas las otras articulaciones como son la cadera o la rodilla, por la estructura muy compleja que tiene el hombro, ¿no? Y la biomecánica muy sofisticada. Empiezan a diseñar prótesis y van todas mal como denominador común porque se aflojaba el componente glenoideo. Y entonces es en el año 1985 cuando el profesor Paul Gramont, francés, presenta un implante diseñado en un concepto de medialización y descenso del centro de rotación de la articulación, ¿vale? Y aquí la cuestión, a partir de este diseño va lanzando varias prótesis, las va mejorando hasta que en 1994 la precursora de la de hoy, que es la Delta 3 o CTA, que yo no la llegué a ver, la patenta de Puy, y consistía, es esta que está acá, consistía en un vástago humeral modular cementado y una metáfisis atornillada, ¿no? Con un ángulo cervicodiafrasario de 155. Esta es la directa precursora de la que conocemos hoy, que es esta de aquí, que es la que pongo yo mayoritariamente, que es la Delta XT. Quiero recalcar en esta diapositiva que la prótesis reversa surge como respuesta a la artropatía del manguito de los rotadores, no a la fractura de húmero proximal, como primera indicación. Lo que pasa es que luego se fue ampliando y ahora se utiliza para secuelas de fracturas y para artroplastias de revisión. Bueno, sin más, nos vamos a... la charla está orientada a fracturas de húmero proximal, porque así lo decidimos entre todos. Cuando a mí me llaman y me dicen tenemos una fractura, tiene que operarla o deseamos que la opere la unidad de miembro superior, lo que primero me fijo son en básicamente cuatro pilares. El desplazamiento que tenga la fractura, 2, 3, 4 fragmentos, como sabemos todos, el paciente, la edad del paciente, la funcionalidad, si es activo, si es dependiente, la capacidad de osteosíntesis que tiene esa fractura en mis manos, y la supervivencia que tiene la osteosíntesis, el tiempo versus la función del hombro que tiene ese paciente. No me sirve de nada colocar una placa de osteosíntesis que quede muy finita en la radiografía, pero que el paciente tenga una función muy pobre o que tenga dolor. Entonces, básicamente, yo la estoy colocando y se está colocando en nuestro servicio en fracturas de húmero proximal complejas, es decir, en 3 y 4 fragmentos, y fracturas luxaciones, que no seamos capaces o que yo no sea capaz de obtener una congruencia articular. Y estos son en pacientes entre 65 y 80 años, aunque tengo casos lamentablemente bastante más jóvenes. Bueno, indicaciones, resumiendo, patrón de fractura, vascularización no solo de la cabeza, si la cabeza es viable, obviamente intentaremos hacer una reducción abierta y una osteosíntesis, si la cabeza es no viable, lo haremos una artroplastia. Pero también hay que tener en cuenta las características del paciente, fumador, diabético, vascularización del paciente, no solo de la cabeza humeral. Para esto es mandatorio hacer un preoperatorio con un TAC, sí o sí.
fracturas, luxaciones y secuelas de fracturas de húmero proximal, como son las necrosis avasculares, los splits de las cabezas humerales, las superficies articulares incongruentes, bueno, las maluniones, etc. Os recomiendo analizar cada caso en particular y no tener miedo a considerar la artroplastia reversa como un tratamiento más para las fracturas de húmero proximal, que sobre todo tiene muy, muy buenos resultados en pacientes mayores. Con este patrón de fractura es con el que me quedo yo. Esta es una fractura, bueno, muy bonita, en la que yo me atreví y dije, no, esto lo puedo sintetizar, no llevé la prótesis al quirófano. Primer error, la abro, tenía este aspecto, digo, no, si puedo sintetizarla, a medida que voy pasando los hilos y voy tirando de las tuberosidades para reducirla, cada vez la cabeza la veía más cerca de mi mano, hasta que se me quedó en mi mano y se me quedó esta cara, tal cual, porque no tenía ahí mismo la artroplastia. Entonces, este es el tipo de fracturas en las que yo insisto que se debe considerar la artroplastia reversa como una buena posibilidad. No me planteo con una cabeza humeral así, aquí, alojada en la axila, realizar una osteosíntesis. Ahora mismo, en estos momentos, ni lo intento. ¿Por qué no una EMI? Muchos se están preguntando la hemiartroplastia. Bueno, sí ponemos hemiartroplastia también. Este es el caso que hizo un compañero mío de unidad, que yo le asistí, un varón de 58 años con una fractura de húmero proximal como la que veis aquí, y vamos, quedó muy bien de momento, pero son casos muy puntuales porque la artroplastia, la hemiartroplastia, tiene un tiempo quirúrgico más elevado, porque tiene una curva de aprendizaje, sobre todo a la hora de pasar los hilos y suturar las tuberosidades, mucho más complejo que el de la prótesis inversa. Tiene una alta tasa de fallo de consolidación de las tuberosidades y esto hace al implante muy inestable. Más dolor, una disfunción del manguito rotador no detectada. Este paciente de 58 años tenía el manguito rotador bien, lo que nosotros pudimos explorar. Recordar que en el quirófano solo hay quirófanos no llegan con un TAC y poco más, no tenemos resonancia magnética, no podemos saber exactamente cómo está el manguito. Y pues tienen una disminución del rango de movilidad, sobre todo de abducción, flexión y rotación interna, no así la rotación externa, que es mejor, y el tiempo de inmovilización de estas prótesis al tener que esperar que consoliden las tuberosidades es de 3 semanas, mucho más elevado que la inversa. ¿Por qué sí la inversa? Para mí, ¿ha ocupado el espacio de la hemiartroplastia? Pues para mí en este grupo de edad y en este tipo de fracturas sí, totalmente. De hecho, 1 de cada 3 artroplastias que se están colocando actualmente son inversas. Mejoran la rotación interna, mejoran la abducción, mejoran la flexión. En pacientes que además de la fractura tenían una artropatía del manguito rotador, alivian el dolor, mueven muy temprano, a los 7 días yo les autorizo movimientos pasivos, a los 21 días el paciente tiene algo de autonomía, esto es muy importante porque son pacientes mayores, y de media a los 2 años siguen moviendo bastante mejor que cuando la implantamos. Para mí esto es fundamental, tiempo es vida, entonces decido utilizarlas pues porque tardo menos en realizar que una osteosíntesis, mueve mucho antes y las complicaciones son bastante menores. De hecho, estas son 2 pacientes que son bueno, muy divinas las dos, 80, 76 años, 2 años de seguimiento ya tienen, van a ser 3 este verano, y la movilidad que tienen es estupenda, la rotación interna les sirve para asearse, para ponerse una chaqueta, para vestirse y desvestirse por ellas solas, para peinarse, entonces la verdad que hay que considerarlo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de esta prótesis? Pues sí o sí que imprescindible tengamos nervio axilar intacto, ojo en las fracturas luxaciones que pueden pasar desapercibidas, una lesión del nervio, y la prótesis sin deltoides no funciona. Así que ante la duda, antes de colocar la prótesis, hacer un electromiograma. Analizar también que la patología de base que tenga el paciente permita la cirugía. Recordemos que es una cirugía que de media se está tardando 1 hora y media o 2, depende de la complejidad, con anestesia general, más lo que es la inducción anestésica y demás, ¿no? Y que el paciente tenga una autonomía suficiente para hacer una rehabilitación posterior. Bueno, muy por encima voy a hablar del implante. El implante que estoy poniendo es este, Delta X10 de Puy.
Todos estos diseños son descendientes de la diseñada por Paul Gramont. Como sabemos, pues la cabeza de la escápula y desciende del centro de rotación hacia medial inferior. Esto, más que tensa el deltoides, por eso es fundamental que este músculo funcione, maximiza la función del sistema de palanca del brazo, por eso funcionan tan bien. El cuello que tiene esta prótesis es no anatómico, de 155 grados, se ha comprobado que mejoran las estabilidades articulares, ¿vale? El ángulo de 135 se analiza en estos estudios que tenéis aquí y mejoran la rotación externa, perdón, y el notching, pero no son tan estables como la de 155, ¿vale? Por eso seguimos utilizando esa. Viene con dos vástagos, una prefit con este recubrimiento de hidroxiapatita cementado, que es el que uso para las fracturas, y otro, este sin cementar y este para cementar. Ambos son vástagos finos, ¿vale? Que preservan el hueso, y viene con una epífisis modular que puede ser centrada y excéntrica. Yo utilizo la excéntrica porque tiene mayor movilidad, menor notching escapular, y la retroversión, pues como veis, derecha e izquierda puede estar entre 0, 10, 20 grados. Yo aconsejo siempre entre 0 y 10, yo por los estudios, obviamente no lo digo yo, entre 0 y 10 la prótesis tiene bastante más rotación interna, ¿vale? Es una prótesis que, esto es importante porque no sé si vosotros hacéis en vuestro sitio alergias al níquel antes de implementar los implantes, pero esta prótesis es una aleación de cromo cobalto y tiene níquel, con lo cual cuando tengo un paciente alérgico al níquel, pues tengo que utilizar otro implante, ¿vale? Con respecto a la metaglena, tiene una metaglena que es esta de 27 milímetros, que está bien de tamaño, pero sin embargo, autores, bueno, como George Atwell, por ejemplo, que recomienda que en mujeres o en pacientes pequeños se utilicen metaglenas de tamaño como máximo 23, 26. Eso es verdad, en algún momento me pasó y tuve que prescindir de uno de los tornillos. Las glenoferas vienen en dos tallas, 38 y 42, siempre coloco la de 42 que es más estable, y como hemos dicho antes, excéntrico siempre, mejor estabilidad, más movilidad y menor riesgo de notching, ¿vale? Trae un polietileno que va de más 3 a más 9 milímetros y también tiene una versión HMO que es de High Mobility que va mejor, ¿vale? Con respecto a la cirugía, pues yo utilizo un abordaje deltopectoral, una posición en silla de playa, ¿vale? Este es el abordaje que utilizamos, se puede hacer superolateral, pero yo no lo hago, no lo controlo, entonces prefiero hacer el que me siento más cómodo. ¿Qué hago con los tendones? Pues el bíceps, tenotomía, y lo suturo a una tenodesis al pectoral mayor, a la parte más inferior. Con el supraespinoso hago una tenotomía, y con el subescapular hago un peeling con ligera rotación externa del brazo, ¿vale? Que como se ve en el vídeo, este es un fragmento del vídeo porque en realidad este vídeo es de una anatómica, entonces por eso no puse todo el vídeo, ¿vale? Bueno, pasamos a siguientes. A ver, el supraespinoso, ¿por qué lo quito en las fracturas? Pues hay estudios en cadáveres que demostraron que el supraespinoso sigue ejerciendo como una tensión y tenemos riesgo de desplazamiento de las tuberosidades, entonces lo quitamos. Se aconseja retirarlo y yo lo retiro, siempre. Con respecto a la glena, limpiar bien todo el reborde glenoideo, no solo el reborde inferior como dice la técnica quirúrgica, toda la glena, es mejor verla. Coloco 3 separadores, uno anterior, uno posterior, que son formas normales, y este que lo engancho en el cuello de la escápula, ¿vale? La glena, como truco, lo más inferior posible, incluso de 3 a 5 milímetros por debajo del borde inferior de la glena nativa. Si bien hay 4 tornillos para poner, los estudios dicen que un 77% de la estabilidad la otorga el tetón central y el tornillo inferior y superior, con lo cual con esos bastaría. Y es lo que pasa a veces cuando tenemos una glena nativa muy pequeña que no podemos colocar el anterior y el posterior, no pasa absolutamente nada. Lo que sí los colocamos en el orden. Como truco o como recomendación, utilizar siempre el medidor como palpador para saber que siempre estamos en hueso, ¿vale? Porque hay casos descritos de lesiones del nervio supraescapular en el tornillo posterior. Esto es lo que más cuesta y lo que más me costaba a mí al inicio de poner las prótesis y a veces me siguen
costando, que es la tensión. ¿Cómo sabemos en qué tensión poner el implante? Pues yo lo que voy haciendo es el polietileno más pequeño, de 3, e ir subiendo más 6, más 9, sin reducir el implante, y voy palpando la tensión del tendón conjunto, ¿no? Cuanto más constreñido es el implante, tenemos que saber que menor movilidad vamos a tener. Y también la tensión no tiene que ser excesiva, porque no nos ha ocurrido, pero están descritos que hay fracturas de la espina de la escápula, ¿vale? La inmovilización, pues la hago una aducción y rotación interna con un slim, a las 48 horas lo curo y el paciente se va a su casa y comienza ejercicio de movilidad pasiva, sobre todo de codo y péndula. A los 7 días retiramos el slim y a los 21 días se retiran los puntos y el paciente va a rehabilitación. Las tuberosidades. Bueno, las tuberosidades, de nuevo, no lo digo yo, lo dicen los estudios, suturarlas siempre que se pueda. Cuando fui a Hamburgo, ellos utilizaban cerclajes de alambre. A mí personalmente me parecieron un poco vastos y yo prefiero utilizar suturas especiales. La que tengo acá es Etibón del 5, porque hay que suturar las tuberosidades. Bueno, además de darle más movilidad, algo más le da, evita sobre todo la luxación del implante, ¿vale? 30 a 34% se luxan si no se suturan. Por eso este estudio compara las EMI con las reversas, ¿vale? Y curan en un porcentaje más alto en las reversas que las semiartroplasias. Cuando no puedes pasar el hilo por los orificios de la sutura, pues como rescates puedes tener los arpones estos, Microfix o cualquier marca, ¿vale? Y es súper importante lo de las tuberosidades. Cementación, con respecto a cementación, bueno, la técnica dice que en fracturas y revisiones sí, depende. Si es un paciente mayor, como esas mujeres de 70, 75, 78 años, sí la cemento. Cuando son fracturas en pacientes jóvenes, como me ha ocurrido, no la cemento por el riesgo que tengo de tener que hacer un recambio, y nunca la cemento en primarias. En el caso de que a pesar de poner la prótesis, el brazo en rotación externa no se sostiene o no se mantiene, habría que hacer una transferencia de dorsal ancho, pero que no nos ha ocurrido de momento. Con respecto a la revisión del implante, pues la primera causa de revisión, y esto lo revisé hoy, es la inestabilidad, ¿vale? La luxación del implante en un 30%, seguida de la infección. Luego aflojamiento del vástago, dolor, aflojamiento de la metavelena, y este estudio compara, bueno, describe las artroplasias, las anatómicas y las reversas, y se ve que sí, que el problema que hay es que cuando se colocan en menos de 60 años se multiplican por 3 todos estos riesgos. Ahora mismo, en este estudio aquí de Pascal Baló, pero que pocos somos como él operando, ¿no? Él estima que hay un 14,6% de complicaciones generales en la reversa versus un 14% de la anatómica, con lo cual, como un inicio, la reversa tuvo muy mala fama, de un 50% de complicaciones, pero esto es porque en Estados Unidos se lanzó muy tarde, se aprobó recién en el año 2003. Entonces, pues tuvieron que hacer una curva de aprendizaje. Ahora las complicaciones generales son estas de la prótesis, ¿vale? Bueno, como conclusiones finales, para quitarnos todas las dudas, pues recordar que la artroplastia inversa se diseñó para el tratamiento de la artropatía del manguito rotador descrita por Mir, pero que ahora mismo se utiliza, tiene todas estas indicaciones. Rotura masiva del manguito con o sin artrosis, fracturas de mero proximal y sus secuelas, luxaciones glomerulares crónicas, pseudoparálisis, artrosis glomerular primaria. Bueno, que los resultados es un procedimiento quirúrgico que ha evolucionado muchísimo, que los resultados son muy predecibles, que se ha demostrado que en fracturas de húmero proximal en edad avanzada es muy coste efectiva, que sus resultados funcionales superan a la hemiartroplastia, que tienen los pacientes un elevado índice de satisfacción, mueven mucho más y más temprano, tienen menos dolor, obviamente es una técnica que no está exenta de complicaciones, y los implantes han demostrado que supera la barrera de los 10 años. Esto lo revisé hoy, es así, tiene un porcentaje de supervivencia el implante del 96% a 5 años y del 92% a 10 años. Y hay series incluso con seguimientos de hasta 15 años. Esta fue una de las últimas cases. Este paciente es muy joven,
tiene 50 y pocos años y no fui capaz de lograr una buena reducción, y bueno, pues pedimos la prótesis y se la pusimos ese día. Vale, quiero despedirme para que me preguntéis las dudas, pero sin antes de recordarles que el Granada de cirujano en el 2023, y que nuestro servicio, el de la unidad de mano y miembro superior del Hospital Clínico, os invita a todos, estáis todos invitados, y muchas gracias por vuestra atención. Buenísimo. Muchas gracias, Diana. Muy interesante Gracias y a muy vos. claro. Tenemos un par de preguntas de la audiencia y yo tengo algunas que quería comenzar por hacerte. ¿Sí? Sí. La indicación en fracturas siempre fue, por lo menos al principio, discutida. Sí. Y vos nos mostraste en qué casos de fracturas preferís poner este tipo de prótesis. Y hablaste de fracturas en las que la cabeza es viable, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, cuando vos ves una radiografía, sí, ¿cuándo o qué parámetros utilizás para saber si una cabeza es viable o no? Y tengo ligada a esa otra pregunta, y es, si tenemos una fractura venir a 4 fragmentos, sí. ¿es distinta la indicación terapéutica si la cabeza está o no luxada? Bueno, vamos a ver. Para empezar, en las fracturas de húmero proximal, en 3 y 4 fragmentos, cuando sospecho que la cabeza es no viable, es sobre todo cuando hay mucha conminución y la cabeza está totalmente volteada hacia inferior, incluso luxada, ¿vale? En pacientes de esta edad, que más jóvenes les pongo una placa, ¿vale? Y con respecto a la segunda pregunta, perdona, me dijiste si me Sí, en las fracturas de NIR de tipo 4 de 4 fragmentos, ¿sí? Si te parece que existe alguna diferencia en la indicación en un paciente que tenga esa fractura 4 fragmentos con el fragmento cefálico reducido y los que tienen con el fragmento cefálico luxado. Totalmente, cuando está luxada la viabilidad de la cabeza humeral fracasa. Puedes hacer una osteosíntesis, pero fracasa. Ten en cuenta que uno de los parámetros más importantes es el cálcar, la reducción del cálcar para que una osteosíntesis se sostenga. Entonces, si tienes la cabeza en la axila o la cabeza muy volteada hacia inferior o hacia posterior inferior o incluso encarcerada entre la diáfisis y la escápula, es prácticamente, para mí, inviable. Y de hecho, cuando lo hice, me fue mal. Bien. Yo te voy a hacer 2 preguntas más y Matías va a manejar las preguntas de la audiencia. Vale. Diego. Una es... Sí. Perdóname un minuto, tenemos un problema con la actualización y en 5 minutos esta reunión va a finalizar, así que generamos una segunda reunión. Ahí el número lo puse en el chat para todos. Es el 251-221-0234, sin contraseña también. Lo vuelvo a repetir. 251. 251-221-0234. Ahí en el chat lo puse para todos, ahí lo vuelvo a copiar. En 5 minutos, no, terminemos ahora, nos quedan 5 minutos, así aprovechamos. ¿Tenemos esto? Ok. Sí. Okay. Sí. Te decía, Diana, vos proponés la artroplastia hacerla con el paciente en posición de silla de playa, ¿sí? Sí. Pero no es la posición de silla de playa que utilizamos habitualmente para una osteosíntesis o para una artroscopía. ¿Cómo la haces? A ver, la artroplastia la hago siempre en esa posición, en silla de playa. No, pero me refería, la angulación de la camilla no es la misma que utilizamos, por ejemplo, para una artroscopía. Por eso utilizás entre 40 y 45 grados. Sí, el paciente está mucho más acostado de lo que está...
Sí, cuando uno 45, hace una artroscopía, por ejemplo. 45 en 60 más o menos. Es que la artroscopia en mi hospital, por ejemplo, la hacen en decúbito lateral, con el brazo extendido, no usan. Pero le pongo un cabezal, o sea, ponemos un cabezal en la mesa quirúrgica y vamos, va bien. Quitamos la parte de sostén del hombro, ¿vale? El hombro queda totalmente suelto y caído hacia un lado, y la verdad que no tengo problemas con esa posición. No, la referencia iba a que cuando uno hace por ahí otro procedimiento en silla de playa con la camilla más elevada, se hace más difícil la exposición del extremo proximal del húmero. La camilla a 45 grados te permite una angulación, una caída del húmero mayor, y te permite más fácil acceder a el húmero proximal una vez que sacaste la cabeza. Por eso me refería al tema de la angulación, porque es un tip en cuanto a la técnica que por ahí muchos no lo conocen y está bueno. Vale, ok, sí. En cuanto a las indicaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con los pacientes con trastornos mentales? Sean pacientes que tienen un retardo en su desarrollo, pacientes que tienen trastornos psicológicos, psiquiátricos, ¿la indicación es la misma? Sí, no considero al trastorno mental ni al trastorno psiquiátrico como un problema para ponerle una invertida, totalmente. El grupo ese de patología sí es algo que se discutió mucho aquí en España hace poco y hay un estudio al respecto, y no lo consideran como una contraindicación, para nada. Bien, bien. Y por último, de mis preguntas, la inclinación que le das al componente al vástago humeral, ¿es igual para varones y para mujeres? Porque los casos que mostraste de dos mujeres que tienen una muy buena rotación interna, y si bien la rotación externa que tienen es buena, no es del todo satisfactoria. Claro. Y uno de esos podría evitarlo modificando la angulación en la que coloca el vástago y darle algo más de rotación externa y limitar más la rotación interna. Diana. Claro, lo que pasa es que para mí la rotación interna es más importante a la hora de asearse y de ponerse una chaqueta y tal, que lo que es la rotación externa con los brazos pegados al tronco, ¿no? Porque la rotación externa que tiene con el brazo en abducción, que es para peinarse además, es buena. ¿Vale? Cuando dicen que limita la rotación externa, la hacen con los brazos pegados al tronco, y a mí no me parece muy útil ese movimiento, me parece mucho más útil ganarle en rotación interna. Y sí, la coloco tanto en hombres como en mujeres entre 0 y 10. Ok, muy bien. Diego, seguimos, que seguimos por favor, porque nos queda menos de un minuto en el número que les pasé a todos, y ahí tenemos un tiempito largo. En 2 minutos nos vemos, gracias. Dale, gracias. Gracias.